buenas noches, bienvenidos a una edición más de Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Estamos a través de las pantallas de SER TV, Canal 11. Yo soy José María Torrijos Legaspi y le agradezco que una ocasión más nos deje entrar a su hogar. Esta noche vamos a hablar de publicidad. En esta ocasión hablaremos de publicidad, una industria que mueve mucho dinero, una industria que genera muchos trabajos, una industria que está presente ahí, en cualquiera de sus pantallas, en su radio, donde usted la vea, hay publicidad. ¿Cómo ha afrontado la industria de la publicidad la crisis del COVID-19? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuáles son los retos? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo se ha adaptado? Todo esto y muchísimo más lo estuvimos conversando a través de una videollamada con Mónica Urrutia de Publi4, Lali Carrizo de In-House Advertising, Arturo Montenegro de Q Publicidad y Luis Contreras de Ad Company. Todos cuatro figuras muy importantes del mundo de la publicidad, con largas trayectorias. Vamos a escuchar un poco de lo que conversé con ellos a través de esta videollamada. Adelante, señor director. Los invitamos porque queremos conversar de publicidad. Todos ustedes se dedican al mundo de la publicidad, conocen el negocio, pero estas son circunstancias bastante particulares para todos y la publicidad no escapa de esto, ¿no? Vamos a conversar quizás en el orden en que se fueron conectando, si les parece, y creo que lo primero que tendría que preguntarles ahora que estamos entrando en esto de la nueva normalidad y hay algunos negocios que están reabriendo es ¿por qué o cómo, cuáles argumentos o cuáles son los argumentos para que una persona o un negocio pues se acerque a la publicidad en estas circunstancias? Vamos a comenzar con usted, Luis. Hola, Chema, gracias. Hola, Lali, Arturo, Mónica, buenos días, buenas noches. A ver, Chema, yo creo que el consumidor sigue consumiendo. Yo creo que de alguna forma, si bien cambiaron fueron los escenarios, pero no han cambiado el mismo hábito de consumo cambió. Los escenarios donde se compra cambió. Entonces, creo que publicitariamente tenemos que seguir activos. Somos como esa orquesta en el Titanic y tenemos que seguir mostrando y dejando escuchar nuestras notas melodiosas para que la gente de alguna forma se interese en comprar algo que está ahí. Van a cambiar las herramientas, obviamente, y ahí es donde tenemos que reinventarnos frente a eso, ¿no? Creo que es un nuevo escenario que tenemos que seguir, pero nosotros no podemos callar nunca y las marcas no deben callar, todo lo contrario, deben estar más activas que nunca. Mónica, ¿usted coincide con Luis? ¿Son como la orquesta del Titanic, que seguía tocando a pesar de que se hundía? Bueno, la referencia es un poco ruda, digamos que no, la intención del comentario, estoy muy de acuerdo con Luis. Saludos, grandes amigos aquí en esta entrevista. Pero la referencia especialmente a esa orquesta que sigue tocando mientras se hunde es la que no comparto. Sin duda alguna, la frase de apertura de Luis, sin duda alguna la frase de apertura creo que la intención en el sentido de que el consumidor sigue consumiendo. Todos nosotros lo estamos viviendo, es un mundo, un momento que nos ha hecho cambiar y seguramente estamos estudiando todos el qué será ese consumidor dentro de unas semanas cuando logremos decir que hemos salido de la cuarentena, más no así que habremos salido de la pandemia, porque hasta que no tengamos vacuna no lo habremos hecho. Entonces, en ese contexto hay un pequeño limbo que pues definitivamente requiere que estudiemos muchísimo, pero es un hecho lo que bien dijo Luis, el consumidor sigue consumiendo, el consumidor no solamente sigue consumiendo lo que fisiológicamente o emocionalmente necesita, sino que sigue consumiendo información, y esa información de nuestras marcas es la que tenemos que hacer llegar. Las marcas de estatura, lo han dicho pues las mediciones, las marcas de estatura se hacen en gran medida en situaciones como esta, y así ha sucedido en las crisis anteriores. Los consumidores entienden o perciben la solidez y la seguridad de una marca y la transparencia con la cual le comunica. Esto es una situación que venimos observando desde hace varios años
con las acciones de marcas y con la lectura de los consumidores acerca de lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, porque decimos también en comunicación que si tú hablas, eso es lo que entenderán, y si no lo hablas, entenderán lo que otro diga sobre ti, y eso es una máxima universal que aplica 100% a situaciones como esta. Obviamente, ante los retos presupuestarios y de situaciones de empresas cerradas, habrá muchas empresas que no se encuentren en la posibilidad de hacer comunicación consistente y fluida en un tiempo como este. Sin embargo, es comprobado a través de datos sobre situaciones similares como esta, de crisis, que es precisamente las marcas que se erigen a mantener una comunicación transparente, no haciendo mayor expectativa o dando mayor expectativa de la que pueden cumplir, aquellas que salen mejor libradas, y como me gusta decir por una frase que escuché a un consultor, son aquellas las que en el momento que abren pueden caer de pie sobre la lona y continuar corriendo, en lugar de empezar en ese momento a trastabillar a ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces ahí totalmente de acuerdo con el concepto de Luis, pero el Titanic en este caso no aplica a mi juicio. Esto hemos pasado y hemos vivido otras crisis a nivel mundial que indican que la comunicación nunca va a dejar de ser importante, y más ahora en un mundo globalizado. Por supuesto. Lali, usted ha vivido varias épocas de la publicidad. Hace un par de semanas yo estaba conversando con algunos dueños de emisoras y varios referenciaban a la época de la invasión, al posinvasión, al principio de los 90, la crisis que había en aquella época y la reconstrucción que hubo. ¿Pudiera aplicarse el manual de aquellos años a lo que está sucediendo hoy? Buenos días a todos. Yo no creo que este es un momento que pudiéramos, sí tiene ciertas particularidades que se pueden parecer, pero esto sin duda alguna creo que es un momento único en la historia de la civilización moderna, no de Panamá, moderna. Porque acuérdate que este alto en la economía no es en Panamá, como fue en el tiempo de la invasión, es sincrónico. Todos los países del mundo o de Occidente están detenidos. Los de Oriente empiezan a abrir, pero esto no tiene parangón, no tiene un asunto que se le pueda comparar. Eso no quiere decir que no tengo la misma esperanza o más que la anterior. Por supuesto que sí. No cabe duda que han metido freno de mano, digamos, en actividades como las hoteleras, de la aviación. Eso no se puede negar, esto está pasando en el mundo entero. Y eso trae también ciertas afectaciones pues, en los consumos, digamos, de alimentos, los consumos inmediatos, y hay una sensación particular en los consumidores, me parece a mí, de que hay que ahorrar. No ahorrar, pero contener el gasto personal. Sí. Y yo creo que eso está ahí. No podemos comparar eso con una cosa que yo recuerde porque no me parece que... Pero bueno, ¿eso qué significa? Que son momentos que, aunque solamente no tienen ni siquiera 60 días de que lo estamos viviendo, pareciera que fuera mucho más. Yo no creo que eso va a cambiar. Se habla del cliché de la nueva normalidad, pero me cuesta pensar que las cosas van a cambiar tan drásticamente, porque creo que ya estamos escuchando en las noticias, en el internet, se está viendo que ya existen el tratamiento por lo menos adecuado para mitigarla en 6 días o menos, el COVID-19, y la expectativa de la vacuna cada vez se achica más, ¿no? Yo creo que pronto la vamos a ver, y hoy leía en la noticia italiana que es muy probable que cuando salga la vacuna ya la fuerza del virus haya mermado suficiente para que ni siquiera sea necesaria. Así que yo no creo que por esta situación debamos olvidarnos de que los novios van a los parques a caminar y a besarse, y que los poetas escriben salen en los parques a caminar y la gente se saluda y se abraza. Eso
bueno, es mi opinión personal, estábamos hablando de publicidad, pero yo tengo esa naturaleza filosófica que me lleva a caminar y ahí me... Está muy buena y que aplaudimos. Positivo ante todo, está bien. Pero es creativo, mi lado es más creativo que administrativo. Sí. Yo creo que, como decía Mónica, como igual que decía Lucho, los clientes están, más que con nosotros, que ellos son los que venden, están conscientes de esta realidad. Los presupuestos están aguantados, o digamos que están cautelosos, pero asimismo, como tengo esa esperanza de que el mundo vuelve a ser el mismo y pronto, los clientes que conozco y que tengo también están nerviosos porque me dicen, y yo les digo, tenemos que estar de primero, tenemos que salir de primero, déjame ir produciendo, imagínate. Tengo que ir produciendo, which is true, es verdad, porque nosotros no sabemos, en la medida en que esto se vaya reactivando, y parece que va a ser pronto, tenemos que tomar nuestras posiciones de siempre, ¿no? Así que yo, en cuanto a cuento del Titanic, que me hizo mucha risa, yo también coincido con Mónica en que sí, la comunicación es un instinto del ser humano, siempre va a ser necesario hablar, comunicarse y darse a entender, y más para incentivar las actividades del comercio, que es más o menos donde andamos nosotros. Y eso se necesita cierta experticia, como dice Mónica, la transparencia, la formalidad. Y de repente, coincido con Lucho en que de repente las organizaciones grandes no necesitan, las organizaciones no necesitan de tanta carne para moverse. Estamos nosotros cuatro aquí, quizás nosotros cuatro somos nuestras propias empresas. Y eso es lo que yo veo que viene como una individualización de los talentos y de las vocaciones, hace que cada quien pueda ir supliendo cada vez con más tecnología y menos, cada vez con más tecnología, pero es que con más tecnología necesitas más talento. Tal vez yo necesito trabajar con un jinglero que está en Yugoslavia, o con un diseñador que está en Yugoslavia. Hay muchos talentos en Europa del Este que hablan español y que son maravillosos. O sea, en la medida en que tienes más tecnología, puedes acceder a más talentos que están para darte soporte en tu actividad de publicidad. Bueno, romper barreras. Y ando por allá, por otro lado, que no es necesario. No, perfecto. Arturo, ¿cómo lo ves tú? Cerramos esta primera pregunta contigo. ¿Cómo convencer al cliente que hay que invertir en publicidad en momentos como estos? Y más cuando a veces se habla que cuando hay crisis lo primero que se recortan son los gastos en comunicaciones. Bueno, básicamente, como han dicho todos, la comunicación no se acaba, sino que más bien muta. Muta a una nueva realidad donde la innovación es la clave, ¿no? Como siempre lo ha sido nuestro negocio. Es por eso que estamos tan cerca de lo que pueda pasar siempre, porque nuestro negocio tiene que ver con innovación, solo que ahora hay que entender que hay una alta calidad de los consumidores. Esto quiere decir que el consumidor está mucho más informado y que lo que le contábamos antes ya no es lo mismo que le podemos contar ahora, sino que tenemos que saber que estamos hablando con gente que ha sido expuesta, como decía Lali, a distintas realidades en el mundo y que todos manejan información. Entonces, el approach o el aborde tiene que ser mucho más honesto. Y la pregunta que nos hacemos todos es cómo vamos a empezar a colaborar en nuestros pequeños mundos y unir todo eso para que funcione el universo que se nos ha venido encima, que es totalmente nuevo. Y eso es muy bueno porque a nosotros como publicistas, como personas de creación, nos gusta que hayan ejercicios nuevos todo el tiempo. Por ejemplo, yo estaba viendo una serie que se llama Normal People en Hulu y me sorprendió de que tienen comerciales. Y me aprendí. Entonces ya yo esperaba y podía vaticinar cuándo venía el comercial de Stitches. Yo digo, ahí viene. Y efectivamente te hacían una pauta dentro del show que tú estabas como disponible para ver cómo iban corriendo los comerciales, que eran como nuevos cada vez. Entonces hay un punto donde para ese consumidor que está súper informado,
la calidad de lo que se dice y la manera en que se presenta es lo que hace la diferenciación. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un mundo de TikTokers, por ejemplo, donde todo el mundo te puede hacer un video, te lo puede editar, es el mundo de los nuevos editores. Entonces tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, lo que tienes que hacer básicamente es trabajar con el cliente porque el consumidor está esperando algo distinto, algo que tenga mucho más calidad, que sea esa calidad la que logre la diferenciación. Entonces la comunicación a la que tenemos que apuntar es precisamente a producir el mejor producto, el mejor empleado, la mejor compañía, la mejor oferta que podamos tener y saber que hay categorías nuevas que se están creando, descubrir dónde están esas categorías, por ejemplo, para los nuevos problemas del sueño, ¿no? Tenemos todo el horario volteado. Yo creo que en un momento para las categorías de pastillas para ayudar a dormir podría ser una oportunidad. Hay muchas categorías que han salido, que son nuevas desde el punto de vista de salud, las comunicaciones institucionales, todos los mensajes aquí localmente en nuestro mercado que necesitan las marcas dar para saber que siguen con el consumidor. Nosotros también hacemos ese tipo de trabajo, o sea, que no solamente anunciamos productos, sino que también causas, entidades, todo tipo de mensajes. Entonces, es ver cómo las categorías se van moviendo y cómo nosotros, el reto yo creo que también está en saber cómo vamos a monetizar en el futuro, porque evidentemente todo esto también evoluciona, todo Ahora, cambia, toda claro, la realidad cambia, ¿no? ahora hay dos cosas que se han tocado. Por ejemplo, Lali hablaba de utilizar recurso humano de diferentes partes del mundo gracias a la tecnología. Y tiene que ver un poco con una de las preguntas que les compartí al principio, que era el hecho de que hoy en día con la tecnología, por ejemplo, mucha gente o muchas pequeñas empresas o gente en general agarra y dice, yo voy a armar mi campaña de publicidad en redes, voy a pautar en Facebook, voy a pautar en Instagram, cosas así. O también, por ejemplo, yo contrato un diseñador gráfico por mi cuenta. ¿Cómo manejamos esa tercerización desde las distintas perspectivas, desde tanto del recurso humano como del contacto entre el cliente directamente con la red de difusión, que creo que es algo que cambia un poco el juego? Luis, lo escuchamos. Gracias, Chema. Bueno, yo creo que todo esto, de alguna forma, me uno a Lali en su cruzada positiva de la vida, pero creo que sí va a cambiar muchísimas cosas. Creo que esto va a ser prepandemia y pospandemia. Es una nueva realidad que obviamente queremos que todo sea lo más cercana a la normalidad anterior, pero esto definitivamente va a cambiar. Y entonces todas estas herramientas, creo que también desde la agencia van a comenzar a verse, o algunas anteriormente ya las podían captar, pero algunos vamos a comenzar a utilizarlas mucho más, lo que decía creo que Lali o Arturo. Estamos migrando a una microagencia y esto creo que los clientes también se están dando cuenta. Y nosotros desde aquí, desde el fuero de su casa, puede tener contacto con lo que quieras a nivel del mundo, lo que decía Lali, que más tecnología, más acceso a más talento. Entonces creo que esto es una cosa que tenemos que tecnificar y hacerla parte de nuestra realidad. Y sin importar que también los clientes también comienzan a ser parte de esa realidad, ¿no? También tienen acceso a esas herramientas. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿qué es mejor, la flecha o el indio, no? Entonces creo que la flecha está ahí, pero el indio creo que sigue en manos de los expertos de publicidad que vienen siendo las agencias, que vienen siendo los estrategas, que vienen siendo toda esta gente que supuestamente somos expertos en comunicación y mercadeo, que tenemos que seguir liderando ese tipo de herramientas y el manejo y el uso de ellas. Además hay una cosa particular que creo que vale la pena tener en cuenta. Antes nosotros casi muchas de los cambios o de las propuestas que hacíamos, lo hacíamos con base en estudios de mercado, que de alguna forma nos anticipaban con base en hechos estadísticos lo que podía llegar a pasar en un futuro. Creo que los estudios del mercado van a comenzar a migrar hacia un poco más a la imaginación de creativos y al olfato de la gente que está metido en planes estratégicos, no tanto en esas herramientas
tecnológica, sino más en la formación de gente con talento y disposición para poder leer todo lo que se nos viene, porque no es solamente leer unos estudios anteriores, sino pronosticar con base en una nueva realidad que creo que sí va a ser muy diferente a la actual. Mónica, ahora que Luis menciona, por ejemplo, las estadísticas y los estudios, esta es una época donde hay mucha data, donde prácticamente todo lo que la gente hace queda reducido a estadísticas. Sí. Yo no diría reducido, yo le pondría todo lo contrario, todo queda aumentado a estadística. Y precisamente, y siguiendo la línea de Luis, de la flecha o el indio, es ahí donde el indio es realmente importante, así como para apuntar una flecha. La herramienta está y es la data, pero luego la interpretación de la data es un arte totalmente distinto a un desarrollo técnico, digamos, porque la data son números. Para interpretarlos se requieren diversos tipos de talento, entre actuarios, estadísticos, y luego, en la porción que nos corresponde a nosotros, es qué significa esa data dentro del contexto cultural. Y hablando de herramientas tipo un diseño gráfico traído o contratado de otro país, no va a ser un diseño gráfico apropiado si no se le envía con el insumo de la interpretación de un mensaje dentro del contexto cultural. Entonces vamos de la data pasada por el triturador de lo que se llama comportamiento o ciencias del comportamiento, que es la parte sociológica, antropológica y psicológica, que es donde nosotros utilizamos desde el olfato, pasando por el conocimiento del mercado local y del cliente también, porque si el cliente está en Panamá y conocemos también cómo puede proveer el servicio y cómo no lo puede proveer, tenemos que pasar toda esa data por el triturador, porque ¿de qué me sirve que la data me diga que lo quiere amarillo si el cliente solo lo puede entregar rojo? ¿Sí? Entonces, eso le llamo filtro, sencillamente, porque los números fríos tienen que pasar por las interpretaciones para saber qué es lo que realmente es relevante y por qué esa data es relevante para el mensaje que tengo que dar. Entonces, ahí el diseñador puede estar en Holanda, si se quiere. Sin embargo, la instrucción del talento que esté conectado, no digo que necesariamente reside en Panamá el 100% de su tiempo, pero conectado con el consumidor panameño y conectado con lo que el cliente puede ofrecer y lo que no puede ofrecer para dar esa transparencia de mensaje a la que hacía referencia anteriormente, es donde está nuestro valor. Concuerdo que hay muchas áreas técnicas dentro de las comunicaciones. Una de ellas puede ser el diseño gráfico, la otra puede ser, y digo puede ser la redacción de un texto, porque puede ser técnico si se le ha dado todo el background y todo el insumo necesario. Pero si no se le ha dado ese área y lo desarrolla un director de arte, un diseñador localmente, porque su cliente le pidió, necesito comunicar X cosa, eso no es técnico, eso no es solamente saber abrir un programa de computadora y empezar a colocar elementos. Ahí entra el insumo principal, que es el pensamiento crítico y analítico. Eso no lo va a eliminar, esa no se va a eliminar de ninguna manera, de ningún modo que lo quieras operar. La ejecución es un tema, pero la creación y el diseño del mensaje es mucho antes de la ejecución. Y concuerdo con Lali que tenemos que pensar en la apertura hacia herramientas que están disponibles en el mundo tecnológico. Sin embargo, también el mensaje que quisiera compartir es que los panameños tenemos que ponernos a tono con lo que hay afuera. Mucho me gustaría que no habláramos de ir a buscar talento afuera, porque el talento en Panamá es del mismo nivel, y lo hay, y del mismo precio, pero sé que las circunstancias económicas en los países son diferentes, y por eso a veces se puede ir a buscar todo un call center en la India, y así sucede, que hay enormes call centers en la India,
que desgraciadamente se escapa de nuestro país. Y utilizo ese ejemplo porque hemos tenido en los momentos en que Panamá ha competido en ese área de negocio y lastimosamente no logramos lo que se esperaba porque los costos en otros países son mucho más económicos. Sin embargo, vuelvo al punto. Se puede terminar un arte o colocar elementos según la herramienta, el software apropiado para diseño, pero el diseño del mensaje con estrategia detrás de él y con conocimiento de por qué sí va a funcionar en este contexto cultural, no lo puede hacer una persona que esté afuera, a menos que haya vivido en Panamá, y después de mucho tiempo ya pierde un poco la conexión y la relevancia del mensaje, ¿no? Estamos en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Es momento de hacer una pausa. Ya volvemos. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Si usted nos sintoniza apenas, no se preocupe, le cuento, estamos hablando de publicidad, el mundo de la publicidad en los tiempos del COVID-19. Tenemos a 4 grandes publicistas: Mónica Urrutia de Publi 4, Lali Carrizo de In-House Advertising, Luis Contreras de Ad Company y Arturo Montenegro de Q Publicidad. Hemos ido conversando con ellos sobre la publicidad en los tiempos actuales, cómo hay que adaptarse, qué va a pasar, la tecnología, el recurso extranjero. Hay mucho por conversar, hay mucho por charlar todavía. Le invito a que me acompañe a ver la segunda parte de esta videoconferencia. Sí, yo creo que no era exactamente el contexto que yo quería transmitir. Yo vengo operando de una manera virtual desde hace varios años. Yo trabajo con músicos que pueden estar en Chiriquí o diseñadores que pueden estar viviendo en una playa, en Panamá. Yo lo que me refería es a la portabilidad del negocio. Es decir, me envían me envía un diseñador gráfico que vive en la playa, me lo manda y es precioso y es más panameño que todo. Claro. Yo no me refería exactamente a eso, me refería a la portabilidad de la tecnología hoy día. De igual manera en otros países. Hay musicalizaciones que tú necesitas estandarizar. Eso se compra en Europa del Este a muy buen precio, o lo puede comprar un montón de panameños que viven en Los Ángeles o que viven en Nueva York o que viven en otros lugares, están familiarizados con lo que está pasando en la escena afuera. Eso yo no me refería a descalificar ningún panameño o el talento de Panamá, en absoluto. Yo lo defiendo a capa y espada. Hay ciertos mensajes que sí son estándar. ¿A quién no le gusta un anuncio de Coca-Cola que hicieron en España? O sea, hay cosas universales y hay cosas, como dice Mónica, que de todas maneras que se circunscriben al ámbito nacional. Yo me refería también a las nuevas, las tecnologías portátiles que hay, que sí son una novedad, digamos que son una gran novedad, pero no sé si que sean un paradigma, en el sentido de que una imagen, y eso pasa en una imagen que nosotros hemos mandado a prensa desde que yo empecé en esto, mandas a un periódico una imagen y transmite una idea, igual que la vas a ver en Instagram. Lo que pasa es que sí hay particularidades, porque al ser la comunicación tan directa con la persona, ahora con estas nuevas digitalización, también va a requerir de que el consumidor despierte de muchas cosas. Es decir, yo puedo estar transmitiendo esto y aparentando que tengo mucha experiencia y tengo mucho juicio para decir esto, pero de repente me paro y estoy en boxer. Y eso es un poco que no tiene que ver una cosa con otra, pues la publicidad es igual. Yo no puedo dejarme convencer por una foto. Va a llamar la atención. Y sí, pero de ahí a que cumpla una función distinta a un arte de prensa, no estoy muy seguro. Los ámbitos cambian más en el consumidor
los hábitos cambian más, creo que en el consumidor que en la forma de nosotros hacer la publicidad. Lo que está cambiando es el medio y eso es bastante parecido uno con otro. Uno es en papel y otro es en pantalla, ¿no? Sí, está haciendo su comunicación digital. Así que, sí, yo no le veo mayor tampoco problema a esto. Hay gente que se acostumbrará a vender por internet. Hay productos que aún no pueden hacer la transición a las redes totalmente, porque sencillamente su nicho de trabajo, como son los productos populares, digamos, no posee un teléfono de data y queda todavía tiempo para que lo tenga. Y es una gran mayoría del mercado. Así que yo no me atrevo a visualizar el futuro así. O sea, entiendo que es la nueva realidad, pero todavía hay mucho trabajo que hacer de la manera tradicional. Okay. Ahora, ¿no? Y cambiando al mundo al nuevo, tampoco veo que hay mucha diferencia entre una buena idea. Una buena idea siempre va a permanecer, siempre va a ser permanente. Claro, hay esa frase, Arturo, Sí. Más allá de lo que pase con el cambio social, ¿una buena idea siempre será una buena idea? Sí, suena un poco como poético, pero sí, tiene mucho de verdad, ¿no? La verdad es que... Muy romántico. Sí, bien romántico, pero las ideas son y siempre han sido las que nos han logrado mover hacia una dirección, ¿no? La idea de algo, y yo creo que eso no va a cambiar. Lo que sí hay que entender es que las plataformas y todo el medio digital son ahora mucho más importantes. Y para muestra un botón, por ejemplo, ahora que esta semana pasada abrieron todas las compañías que venden productos para el hogar, a lo mejor no estaban preparadas para recibir una demanda de los consumidores que empezaron, hey, envíame tal cosa que necesito, que se me dañó el repuesto en la cocina, y las quejas subieron porque pasaban 10 días y no llegaban los productos. Entonces esto quiere decir que hay mucho espacio para innovar y para mejorar en nuestro país, y tenemos que abordar eso, o sea, no solo la parte de comunicación, sino la parte de producto también, para que eso que se está anunciando, esa oferta que hay, pueda tener una relación con la calidad del producto, cómo se entregue. Lo digo porque en realidad tiene que mejorar el cliente, pero también tenemos que mejorar nosotros como comunicadores y adecuarnos a esta nueva realidad donde posiblemente el medio más fuerte en este momento sea TikTok, porque es lo que todos los consumidores están viendo. Entonces, ¿cómo metemos a los clientes en TikTok? O sea, ¿desde qué punto de vista lo vamos a hacer para que no sea una cuestión como invasiva y que la gente... Porque el TikTok tiene esto de que si no es real y no te produce gracia, lo rechazas inmediatamente. Está a flor de piel. Entonces, hay que como que entender mucho ese perfil psicológico del consumidor y cómo una marca puede hacerlo correctamente dentro de esa plataforma. Es un ejemplo que se me ocurre porque hay muchísimos panameños que están a través de sus dispositivos celulares utilizando el medio. Entonces la idea siempre va a ser eso que conecta a ese consumidor con, digamos, una marca, que es lo que nosotros pues hacemos. Trabajamos con marcas, trabajamos con personas también. No perder de vista de que ahora la marca es más que nunca una persona que tiene que tener valores y que esos valores tienen que poder identificarse con esos consumidores para poder ser considerados. Claro que es mucho más difícil. Ahora el reto, ya la gente no te cree cualquier cosa. O sea, tú dices, bueno, el caso de los respiradores también es un ejemplo. O sea, una política gubernamental de querer ayudar se transforma en una gran crisis para todos, porque ahora nadie confía en nadie, producto de que estaban pues vendiendo unos aparatos a un precio que no tenía nada que ver con la realidad. Y eso sucede transparentemente para todos en un segundo real, y realmente son un poco las consecuencias de una mala comunicación, tal vez, de un mal ejercicio de comunicación. Entonces,
creo que la idea, como tú dices, no solo es la idea, sino que ahora está potenciada. La idea tiene que ver con lo que decía Mónica, el pensamiento estratégico que está detrás. Tienes que poder anticipar cómo esa idea va a repercutir en la vida de los demás y si va a ser positivo, y tienes que analizarlo todo, porque cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra, como dices. Así que yo creo que estamos ante un reto enorme, ¿no? Tanto de producto como de comunicación. Ahora, por ejemplo, nosotros acá en los medios de comunicación hemos tenido que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, este programa se está grabando, esta conversación se graba por Zoom. Antes se les hubiera invitado a los estudios de CERTV, por ejemplo. Son cosas que se han tenido que adaptar. Hace rato se hablaba de que empezar a producir publicidad, empezar a producir contenido. Por ejemplo, el día de mañana, la publicidad va a aceptar estos cambios, porque, por ejemplo, grabar un comercial con un equipo completo, yo me imagino que va a ser hasta cierto punto restrictivo por los temas de movilidad, a menos que ya después esto se suavice un poco más. Bueno, pero, por ejemplo... Es un protocolo que se está utilizando, perdón que interrumpa, para poder regresar el trabajo de una manera ordenada, como lo están haciendo otros países ya, y Panamá no debe escapar a esa realidad, ¿no? Porque sí es necesario que todos volvamos al trabajo. Claro, por supuesto. Mi pregunta sería la siguiente. ¿La publicidad va a ceder en estas cosas de, por llamarlo, de calidad de imagen, por ejemplo, como lo han hecho las televisoras, por ejemplo, que ahora aceptan un programa a través de Zoom o aceptan más llamadas telefónicas con Patch, por ejemplo? ¿La publicidad podría aceptar esas cosas, ya que se destaca tanto la parte de la imagen y de la calidad de la imagen, por ejemplo? Luis. Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo. Yo creo que en un comienzo, de alguna forma, tenemos que ir migrando hacia una nueva realidad, ¿no? Y esto es como en época de guerra, ¿no? Al comienzo, en las épocas de guerra, no podemos esperar los grandes presupuestos tan pronto salgamos de esto, porque la realidad es que no hay los dineros tampoco para hacerlo. Y los recursos, además, sería, creo que hasta inhumano pensar en ese tipo de inversiones mientras que medio mundo está en crisis. Creo que parte de lo que también tenemos como responsabilidad es como que volvernos parte de esta misma realidad y ser consecuentes con ella. Con el tiempo vamos a ir de alguna forma normalizando esos niveles de calidad. De pronto las herramientas van a mejorar, vamos a volver a esa nueva normalidad, como dice Arturo, con protocolos que ya son vigentes en otras partes y vamos a tratar de llegar a ellos. Pero como economía, como industria, obviamente tenemos que ser parte de esto, pero no nos podemos quedar estancados en que como ahora existen estas herramientas, nos vamos a quedar estancados en ese nivel de producción, porque ya habíamos llegado a unos valores de producción que siempre cuesta llegar a eso, y eso sería una pérdida fatal para la industria y sería una pérdida fatal para todo lo que se ha logrado con ello. Creo que tenemos que ser consecuentes con la realidad, pero con el tiempo vamos a tener y vamos a ir buscando cosas de mejor calidad, porque el mismo consumidor lo va a requerir así. El mismo consumidor va a pedir cosas de mejor calidad y quizás en un comienzo pueden permear ciertas cosas de calidad muy, muy básica, cosas como las de TikTok, como dice Arturo, y esto, pero más adelante esto va a tener que cambiar, porque los valores de producción, la gente siempre quiere más, y eso es lo lindo de la humanidad, que siempre aspira a algo mejor, y nosotros como publicistas creo que es nuestro deber anticiparnos y darle cosas con las cuales podamos persuadir mejor a nivel de nuestras marcas hacia ellos, hacia ese consumidor. Creo que nos lo debemos, además, como creativos, como publicistas. Pero sí, yo creo que no solamente la industria debe adaptarse a todo esto, sino también prepararse para un futuro que tenemos que comenzar a mirar otras herramientas diferentes, pero con base en siempre mejorar, y siempre ir más para adelante. Mónica, su perspectiva. Yo creo que sí va a cambiar muchísimo, en el sentido de que no vamos a volver a cruz de no sé cuántas personas por el asistente del asistente del asistente. Yo creo que vamos a ser mucho más lean y mucho más conscientes del lado de las productoras y del lado del cliente también sobre qué se requiere. Esa es mi opinión. Yo sí creo que va a cambiar radicalmente y vamos a ser leaner and meaner. Es
decir, más eficientes en ese aspecto, pero también creo que va totalmente paralelo con lo que el consumidor ya nos va a permitir. Y me explico. El consumidor, sobre todo el consumidor joven, el que nació teniendo internet y más allá, más aún, perdón, los que nacieron con un celular en la mano, ya están acostumbrados a una imagen de un modo, lo están viendo en su móvil en resolución, en un tamaño pequeño, perdón, un formato pequeño, y están viendo cosas mucho más naturales, mucho más orgánicas, es decir, a pesar de que sean preproducidas, son orgánicas, porque hoy día preproducimos videos con el look orgánico, como si lo hubiese hecho un consumidor. Entonces, ya estamos montados en ese patín y el ojo se va acostumbrando. Antes, cuando hablábamos de filmar, y la palabra filmar era la apropiada, eso era una imagen crisp, una imagen con una luz muy específica, a la cual este consumidor ya no está tan acostumbrado a ello y no descarta lo que no se ha producido de esa manera. Ahora cobran muchísima mayor importancia los efectos especiales y un montón de cosas que se hacen en una máquina, en un estudio y no en la calle. Eso tiene muchísima más relevancia para los consumidores entre 20 y 35 años que están viendo efectos postproducción y no filmación con cruz en la calle. Y esa es la parte que yo creo que va importantemente a cambiar, porque ya ha cambiado. Existen casos ya de documentales ganadores de premios a nivel internacional que fueron filmados con un celular, pero se permite, no por el hecho de que sea un documental, se permite porque el ojo del consumidor va cambiando y lo que se quiere es más naturalidad, más realismo, etcétera, etcétera. Y vuelvo al punto de que nosotros todavía, aún siendo no orgánico, es decir, preproducido un material, producimos ya material con look orgánico. Entonces, también tomo el comentario de Luis, es cierto, es un tema del consumidor se va acostumbrando a un look and feel y las herramientas van mejorando. Entonces, no es pérdida de calidad visual, es eficiencia en el modo de abordar una producción, lo que nos va a permitir, si lo adoptamos de ese modo, ser más eficiente en costo de producción, porque definitivamente cuando el presupuesto es limitado, no veo aquello de volver a las grandes producciones, y lo digo a nivel mundial. Hoy día las grandes producciones están más dentro de estudios de edición, de postproducción, que lo que están afuera en la calle. Se realizan cosas que mi imaginación no tiene la capacidad para llegar allá, porque no vivo de ese arte y lo admiro muchísimo, pero se realizan muchísimas más cosas en un estudio, y a eso sí son miles de horas hombre con unos talentos increíbles a nivel mundial que están conectados de donde quiera que estén, en situación remota, y ahí es donde está el presupuesto, no en la calle filmando o grabando. Entonces, en ese sentido sí ha cambiado muchísimo, y yo creo que no vamos a volver a tener estas producciones que tenían un montón de asuntos elaborados. Vamos a ser en ese sentido más eficientes en Panamá por lo menos, y sin duda en la región centroamericana, que también está muy afectada. Eso ya se veía venir desde hace muchos años. Las productoras que ofrecen servicio a nivel regional, muchas de ellas en Uruguay, en Chile, en Argentina, ya venían trabajando de ese modo y haciéndose cada vez más eficientes. Y luego, que si la publicidad va a aceptar los formatos, yo pienso que más allá de aceptarlo, lo que debemos es abrazarlo, embrace it, porque nos permite ser muchísimo más osados en el mensaje si lo que queremos crear es lo que está en la imaginación, y entonces estamos hablando de postproducción y no de producción o preproducción, y porque además es el formato que esta generación de seres humanos ya está acostumbrado y ya está concediendo. Nosotros consumimos todos los días, desde que empezó la pandemia, videos hechos en casa, videos hechos con material, con pietaje, videos hechos con material de stock, y rápidamente el cliente también aprendió que eso es posible sin temor a que luzcan muy americanos, muy nórdicos, porque también cada día las librerías aumentan más su capacidad. Eso a la agencia le significa
un talento totalmente distinto y menos trabajo administrativo de tener que reclutar y hacer un montón de cosas. Va a haber, obviamente, que producir cuando podamos salir a la calle, vamos a tener que producir, vamos a querer producir cosas locales, pero siento que va a ser de un modo muchísimo más eficiente, cortesía de COVID-19. Claro. Lali, su perspectiva. Con referencia a los nuevos modos de producción. Sí, yo creo que la tecnología cada vez nos brinda más recursos, ¿no? Es lo que decía Mónica, todas las grandes producciones inclusive son hechos básicamente en estudio, green screen y postproducción, y ahí sale la magia. Eso es una realidad, no nos podemos sustraer a eso, ¿no? Me pongo a pensar en que si la gente lo acepta. Yo, por ejemplo, tengo muy presente que en audio, por ejemplo, la diferencia entre un reproductor de discos análogo de la vieja guardia, de la guardia de mi tiempo, suena de una manera espectacular contra un MP3, por ejemplo. Y cuando, por ejemplo, mis hijos, que son jóvenes y no lo conocieron, lo han escuchado, digamos, en mi oficina, quedan perplejos. Dicen, ¿cómo es que esto suena así? Hijo, así sonaba antes. El MP3 es un formato que utiliza la compresión digital de una manera que para la gente que le gustaba el audio análogo es terrible. Pero el mercado lo acepta y lo escuchamos todos los días en las producciones digitales y suena lindísimo. ¿A quién no le gusta una película de Hitchcock, iluminada a la vieja guardia? ¿Ah? Divina. Eso ya no se ve. Eso no se puede hacer ya, porque como dice Mónica, es el asistente del asistente del asistente. ¿No? Es muy caro de producir. Las producciones, el digital es lindísimo, sí, pero la emulsión tiene un encanto maravilloso. Entonces, ya somos como piezas de arte, ¿no? Uno tiene que proveerle al mercado lo que el mercado pide. El viejo dicho centenario de que al cliente lo que pida. Así que, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Es así, es nuestra realidad. Si queremos tener más de arte o queremos tener más de pasión, podemos irnos igual que Arturo, y Arturo va y hace cine. A mí me gusta escribir historias, estoy, digamos, tratando de colocar en algún lugar, en algún nicho de entretenimiento, y tengo mis amistades y mis cosas. Y por ejemplo, ¿qué se mantiene? Digamos que la persona que genera el concepto, esa persona que genera el concepto de cómo va a ser el comercial que vamos a hacer con el quitaje de la casa, ese sí todavía no es reemplazable. Pero tenemos que pensar que la inteligencia artificial lo va ¿cómo se llama? Lo va a sustituir un día de estos, ¿no? Y así hay que adaptarse al tiempo y gozarlo, disfrutarlo. Es la realidad. Estéticamente, desde el punto de vista artístico, es limitada y es un poco, sí, pero al cliente lo que pida, y nosotros somos, mientras estemos sentados en esta silla, somos publicistas, después podemos ponernos un sombrero de escritores y hacemos guiones y nos divertimos en otro lado, pero la publicidad es dura y pura, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Abaratar costos y dar soluciones inteligentes. Arturo. Sí, bueno, básicamente creo que es una combinación, ¿no? Porque para hacer luego la postproducción necesitas tener algunas cosas filmadas, y es cierto que mucho de lo que se está viendo es mitad filmado real en locación y el resto todo creado en un estudio, ¿no? Igual el costo del estudio es un costo elevado, o sea, no es que los costos van a bajar. Y el hecho de que una persona pueda hacer videos en su casa no quiere decir que la marca tenga que hacer eso e igualar a esos consumidores, porque el consumidor siempre está esperando de las marcas un poco más. La diferenciación, como lo dije antes, tiene que estar en la calidad. Entonces, básicamente, es el uso de toda esa tecnología para producir una idea con calidad que también pueda parecer natural. Un caso, para hablar con un ejemplo claro, ustedes, perdón, déjenme
mostrar aquí rápidamente. ¿La ven? O sea, para llegar a esa foto que parece natural de Kylie Jenner, que básicamente pues la siguen 176 millones de personas y a Coca-Cola le siguen 3.7 millones de personas. O sea, es más marca Kylie by far que cualquiera de las otras marcas que existen en este momento. O sea, esto... Y, por ejemplo, para ella producir esos videos, esas imágenes, hay toda una preproducción detrás, hay todo un armado, marcas de cosméticos, vestuarios, fotógrafos cotizados, otras personas que también son productos cotizados interactuando con ella. Y lo que es una nueva categoría que se ha creado, la persona como marca, ¿no? Como un todo. Entonces yo lo que creo es que tenemos y debemos y necesitamos apuntar a la máxima calidad posible, porque si bien es cierto, el consumidor está ahora adaptado a la realidad del teléfono y a ver, también es cierto que ve muchísima calidad que parece fácil de producir, pero que en realidad hay equipos grandes detrás para producir esas ideas simples que parecen ser naturales, ¿no? Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en Contrapunto, que hayan abierto este espacio en la agenda. Gracias por conversar con nosotros y por expresarnos lo que piensan y lo que opinan. Gracias, Chema. Gracias, Chema. Gracias, Oye, Chema, me un gustó placer. verlo, ¿eh? Igualmente, igualmente. Se acabó el tiempo en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Yo le agradezco que se haya quedado con nosotros durante esta hora. Espero que haya disfrutado la conversación así como la disfrutamos nosotros. Hay que irse, será hasta la próxima semana aquí, a través de las pantallas de SER TV, Canal 11. Cuídese mucho, quédese en casa. Hasta la próxima semana.